Planeta Reddit, la historia de hoy es... Revelé la doble cara de mi hermana cuando usó a mi bebé para impresionar a su prometido rico, la verdad explotó. Mi historia comienza con mi hermana mayor Jane, 32, y yo, 27F. Nunca tuvimos la mejor relación, pero todo empeoró notablemente cuando anuncié que estaba esperando un bebé el año pasado. Para que entiendan mejor la situación, debo mencionar que mi esposo Mark, 29, y yo llevamos 8 años juntos, 3 de ellos casados. Los dos tenemos trabajos estables, él en el sector salud y yo en finanzas. Siempre supimos que queríamos formar una familia alrededor de esta edad, así que cuando descubrí que estaba embarazada, nuestra alegría fue inmensa. Jane, sin embargo, no compartió nuestra felicidad. Ella siempre ha sido lo que podríamos llamar un espíritu libre en nuestra familia, viaja mucho y cambia de carrera frecuentemente. No tengo ningún problema con su estilo de vida, cada quien debe vivir como mejor le parezca. Pero desde el momento en que supo de mi embarazo, pareció tomar mis decisiones de vida como un ataque personal. Al principio fueron comentarios sutiles. Me decía cosas como que estaba desperdiciando mi juventud o conformándome con una vida mediocre. Constantemente me recordaba que era muy joven y que tenía toda una vida por delante. Pero con el tiempo, sus críticas se volvieron más directas y comenzó a atacar cada aspecto de mi embarazo. Nunca esperé que compartiera mis valores o que estuviera de acuerdo con mis decisiones, pero su hostilidad hacia todo lo que hacía era completamente innecesaria. Sus comentarios sobre mi cuerpo eran especialmente hirientes. Me decía cosas como, veo que ya te rendiste completamente con tu apariencia, o, ¿sabes? Algunas mujeres sí logran mantener su figura durante el embarazo. Al principio intenté no darle importancia, pensando que así era ella, pero su actitud solo empeoró con el tiempo. Comenzó a enviarme artículos sobre mujeres que habían perdido su identidad al convertirse en madres, y me mandaba memes sobre cómo la vida se acaba cuando tienes hijos. Ya no se trataba solo de criticar mi apariencia, parecía que su misión era hacerme arrepentir de querer ser madre. Lo peor fue descubrir que hablaba mal de mí con nuestros amigos en común. Les decía cosas como, está desperdiciando todo su potencial, o no entiendo por qué alguien elegiría arruinar su vida así. Sus palabras afectaron a algunas de mis amistades. Incluso una amiga cercana me preguntó si realmente estaba preparada para ser madre, lo cual me dolió profundamente. Todo llegó a su punto más bajo durante mi baby shower. Mi madre y mi mejor amiga habían organizado una celebración preciosa, y todo iba perfecto hasta que Jane apareció 3 horas tarde, claramente bajo los efectos del alcohol. Durante todo el evento, no paró de hacer comentarios en voz alta sobre lo enorme que me veía. Apenas estaba de 6 meses, sobre lo hinchada que tenía la cara, y sobre cómo no podía creer que hubiera elegido cambiar mis sueños por pañales. Terminé llorando en el baño mientras mi madre intentaba consolarme. Mark, furioso, le pidió que se fuera. Ella se marchó haciendo un drama sobre cómo todos éramos demasiado sensibles. Mis amigas también estaban molestas por su comportamiento, pero a Jane no le importó. Durante semanas siguió mencionando el incidente, burlándose de cómo todos necesitábamos relajarnos y acusándome de estar demasiado emocional por el embarazo. Hubo otros momentos desagradables que en su momento intenté ignorar porque estaba demasiado cansada para lidiar con ellos. Una vez me invitó a una clase de yoga, supuestamente para ayudarme a mantenerme en forma. Pero durante toda la clase, no paró de hacer comentarios sobre lo mucho que me costaba hacer los ejercicios comparado con antes. Me fui llorando, sintiéndome como si nunca pudiera cumplir con sus expectativas imposibles. También comenzó a aparecer en mi casa sin avisar, trayendo a sus amigos como si yo fuera una especie de exhibición. Les señalaba cómo mi vida iba a cambiar completamente, y cómo ella nunca podría imaginarse atada de esa manera. Estas visitas no eran para apoyarme o pasar tiempo juntas, eran para presumir su estilo de vida frente a mí. El mes pasado, Jane se comprometió con Robert, un empresario exitoso de 34 años que venía de una familia tradicional y adinerada. Por lo que había escuchado a través de mis padres, era muy respetado en su campo y parecía ser la pareja perfecta para Jane, al menos sobre el papel. El compromiso fue repentino, aunque conociendo la tendencia de Jane a tomar decisiones impulsivas, no fue del todo sorprendente. Lo que sí me sorprendió fue el cambio radical en su comportamiento. De un día para otro, mi hermana pareció transformarse en una persona completamente diferente. Después de meses sin comunicación, sin preguntar por mí o por el bebé, de repente comenzó a contactarme regularmente. Primero fueron mensajes casuales preguntando por el bebé, luego comenzó a traer regalos. Compraba ropa y juguetes caros que ni Mark ni yo habíamos pedido ni necesitábamos. Al principio quise creer que estaba intentando reconciliarse, pero algo no me cuadraba. Su repentino entusiasmo no parecía sincero, sino más bien una actuación.
Lo que realmente me molestó fue descubrir que estaba publicando fotos de mi hija en sus redes sociales, fotos que había tomado durante sus visitas sin aviso. Nunca le di permiso para compartir esas imágenes y ni siquiera me consultó al respecto. Las acompañaba con títulos como «La tía más orgullosa del mundo» y «Miren a mi hermosa sobrina», pintando la imagen de una tía amorosa y presente. Me enfurecí porque sabía que era falso. No se trataba de mi hija ni de un genuino amor por la familia. Era Jane intentando crear una imagen perfecta, especialmente para Robert, que no reflejaba la realidad de quién era ella o cómo me había tratado durante todo mi embarazo. Luego nos invitó a cenar. Aunque lo presentó como una simple reunión familiar, era obvio que el verdadero propósito era que conociéramos formalmente a Robert. Mis padres, que ya estaban encantados con él, insistieron en que sería una buena oportunidad para estar todos juntos. Mark y yo aceptamos ir, en parte por compromiso y en parte por curiosidad, para ver cómo se comportaría Jane frente a Robert y el resto de la familia. La cena comenzó tranquilamente. Jane estaba en su papel de anfitriona perfecta, asegurándose de que todo saliera bien. Nos presentó a Robert con una calidez exagerada que se notaba ensayada, como si estuviera interpretando un papel que aún no dominaba completamente. Robert parecía genuinamente amable y educado, pero había una tensión en el ambiente. Podía sentir el peso de todo lo no dicho flotando sobre nosotros. Durante la cena, la conversación se dirigió hacia temas familiares, hijos y planes futuros. Jane aprovechó para reforzar la imagen que había estado construyendo en las últimas semanas, hablando con entusiasmo sobre lo mucho que disfrutaba pasar tiempo con mi hija y lo feliz que estaba de ser tía. Robert, claramente impresionado por esta faceta de Jane, comentó lo maravilloso que era que ella fuera tan cercana a su sobrina. Dijo algo como: «Una de las cosas que más me enamora de Jane es su dedicación a la familia, especialmente con su sobrina. Su amor por los niños fue algo que me cautivó desde el principio». No pude contenerme más. Mirando a Robert, con toda la calma que pude reunir, le conté la verdad. Le expliqué cómo Jane me había tratado durante todo mi embarazo, cómo se había burlado de mi cuerpo, menospreciado mis decisiones y arruinado mi baby shower, uno de los momentos más especiales de mi vida. Le conté sobre sus burlas por convertirme en una aburrida madre de suburbio, y sobre los crueles mensajes de texto donde me decía que estaba tirando mi vida a la basura por tener un bebé. El ambiente en la habitación se volvió tenso. Jane palideció y, por primera vez en la noche, se quedó sin palabras. Robert parecía genuinamente impactado, mirando alternativamente entre Jane y yo, procesando todo lo que acababa de escuchar. Pidió ver los mensajes de texto y sin dudar le pasé mi teléfono, mostrándole meses de mensajes que documentaban la crueldad constante de Jane. Mientras los leía, su expresión fue cambiando de confusión a incredulidad y finalmente a enojo. Jane intentó defenderse diciendo que la había malinterpretado, y que sus comentarios no tenían mala intención, pero era demasiado tarde. La evidencia estaba ahí, clara como el agua. Robert claramente no sabía cómo reaccionar. Se levantó de repente, se disculpó y salió del restaurante. Todos nos quedamos en un silencio incómodo viéndolo marcharse. Jane entró en pánico y corrió tras él, pero antes de irse se volteó hacia mí, y me siseó: «Lo has arruinado todo». Eso fue hace 4 semanas, y lo que sucedió después fue completamente inesperado. Jane no me había dirigido la palabra desde la cena, ni llamadas, ni mensajes, nada. Pensé que me estaba aplicando la ley del hielo, pero entonces, de la nada, me llamó. Su voz temblaba y por primera vez en años sonaba vulnerable. Me dijo que Robert había cancelado el compromiso. No podía reconciliar a la persona que ella le había mostrado ser, con las historias que yo había compartido sobre su comportamiento hacia mí. Ahora no sé qué hacer. Jane no se ha vuelto a comunicar desde esa noche y, sinceramente, no estoy segura de querer que lo haga. El silencio de mis padres tampoco ayuda. Han decidido mantenerse completamente neutrales, sin dar opiniones ni apoyo, como si esperaran que todo se calme por sí solo, y que yo simplemente lo supere. Tengo la impresión de que están más preocupados por mantener la paz familiar, que por reconocer lo mucho que me lastimaron las acciones de Jane, tanto durante mi embarazo como ahora. Es frustrante porque, a pesar de todo, hay una pequeña parte de mí que se siente culpable. Me pregunto si me excedí al confrontarla frente a Robert. Me pregunto si soy responsable de que su compromiso se haya terminado. Pero luego recuerdo los meses de comentarios crueles, las indirectas hirientes y cómo se atrevió a fingir que le importábamos solo para impresionar a alguien más. Y no puedo evitar sentir que, sin importar cuánto mi familia intente minimizarlo, lo que Jane hizo estuvo mal. ¿Fui demasiado lejos al exponerla? ¿O finalmente hice lo correcto al defenderme como debería haberlo hecho hace mucho tiempo? Quisiera poder decir que estoy segura de mi decisión, pero ahora mismo todavía estoy tratando de procesarlo todo y, honestamente, necesito consejos.
Actualización 1. Han pasado varios días desde lo ocurrido y la situación sigue prácticamente igual. El silencio se ha vuelto más pesado con cada día que pasa. Mis padres no han mencionado ni una palabra sobre lo que pasó en el restaurante. Es evidente que solo quieren que todo esto desaparezca. Esperaba que al menos intentaran apoyarme o preguntaran cómo me siento después de todo esto. Pero no, prefieren actuar como si nada hubiera pasado, como si el silencio pudiera arreglar mágicamente las cosas. Lo que más me está afectando son los mensajes que estoy recibiendo. Amigos en común y primos no paran de decirme que debería contactar a Robert para suavizar la situación. De repente, todo se trata del futuro de Jane. Están más preocupados por su relación con Robert que por todo el daño que me causó, como si su compromiso justificara de alguna manera su comportamiento. Es realmente frustrante. Todos hablan como si fuera mi deber arreglar esto, como si yo fuera la responsable de que su relación se haya acabado, y tuviera que ser yo quien lo solucione. No importa que Jane me haya lastimado emocionalmente durante meses cuando estaba más vulnerable. No, aparentemente el problema es que me defendí, y dije la verdad. Una prima incluso sugirió que debería disculparme con Jane, diciendo que sería lo maduro. No podía creer lo que escuchaba. ¿Disculparme por qué exactamente? Por decirle la verdad a Robert sobre cómo me había tratado Jane. Algo que parece no importarle a nadie más. La hipocresía es increíble. Les he dejado claro a todos que esto no se trata de venganza. No creo en guardar rencores sin razón. Pero Jane me lastimó profundamente cuando ya estaba pasando por momentos difíciles. Convirtió lo que debería haber sido una experiencia maravillosa, el nacimiento de mi primer hijo, en algo lleno de ansiedad y tristeza. ¿Cómo se supone que debo perdonar algo así? ¿Y si hubiera perdido al bebé por todo el estrés que me causó? Durante mi embarazo estuve constantemente deprimida y ansiosa, preocupada por su próximo comentario hiriente. No puedo ni contar las noches que pasé llorando, preguntándome si estaba mal por querer disfrutar esta nueva etapa de mi vida. Me quitó momentos que nunca voy a recuperar, y ahora todos esperan que lo olvide solo porque podría afectar su futuro. También intenté hablar con mis padres el otro día, aunque llamarlo conversación es ser generosa. No sirvió de nada. Esperaba que pudieran entender mi punto de vista, y reconocer lo mucho que me había lastimado todo esto. En lugar de eso, siguieron con su postura neutral. Era la misma historia de siempre, ellos manteniéndose al margen como si esto fuera una simple pelea entre hermanas. Aunque no lo dijeron directamente, pude notar por su tono y la forma en que evitaban el tema que querían que yo fuera la madura de la situación. Quieren que perdone a Jane, que olvide todo lo que hizo y siga adelante porque eso es lo correcto, según ellos, pero no puedo. No lo haré. No creo que entiendan realmente cuánto me ha afectado todo esto. O tal vez sí lo entienden y simplemente no les importa. De cualquier manera, quedó claro que no iba a recibir ningún apoyo real de su parte. Mi madre seguía repitiendo frases como la familia es la familia, y ustedes siempre han tenido sus diferencias, pero son hermanas y las hermanas se perdonan. Mi padre apenas hablaba, solo asentía. Era como si quisieran ignorar todo el problema, como si fuera solo otro berrinche de Jane que debería pasar por alto para mantener la paz. Pero para mí esto no se trata de mantener la paz, se trata de respeto. De poner límites y negarme a que alguien me lastime, incluso si es familia. No voy a dejar que me hagan sentir culpable por proteger mi salud mental y defender lo que es correcto. Todos pueden seguir diciéndome que perdone y olvide, pero en este momento no puedo hacerlo. Y siendo honesta, no creo que deba hacerlo. En cuanto a Jane, no he sabido nada de ella. Ni una palabra. A veces me pregunto si está esperando que yo dé el primer paso, como lo he hecho tantas veces antes, pero esta vez es diferente. Esta vez no voy a ser yo quien intente arreglar las cosas. Si quiere hablar, si quiere intentar reparar nuestra relación, tendrá que dar ella el primer paso. Y aún así, no estoy segura de estar lista para dejarla volver a mi vida después de todo lo que ha hecho. Así que aquí estoy, atrapada en esta situación donde todos parecen pensar que soy la mala de la historia, la que lo arruinó todo. Pero yo sé mi verdad, y por ahora, eso es suficiente. Actualización 2. Han pasado algunas cosas desde mi última publicación, y todavía estoy procesando todo. Nada de esto ha salido como esperaba, pero así están las cosas. Después de semanas sin saber nada de Jane, y solo recibiendo la habitual neutralidad de mis padres, pasó algo sorprendente. Robert se puso en contacto conmigo. Fue completamente inesperado. Mark y yo estábamos almorzando cuando nos lo encontramos. Noté que nos había visto primero porque dudó antes de acercarse, pero finalmente lo hizo. Me preparé para un momento incómodo, pero sorprendentemente, estuvo muy tranquilo e incluso amable. Me preguntó si podíamos hablar un momento, así que salimos de la cafetería mientras Mark terminaba su almuerzo adentro.
Robert fue educado pero directo. Inmediatamente dejó claro que no nos culpaba a Mark ni a mí por lo que había pasado en la cena. Me dijo que no debería sentirme mal, que no era nuestra culpa. Fue un alivio escucharlo, porque aunque sabía que había hecho lo correcto al exponer el comportamiento de Jane, una parte de mí seguía sintiéndose culpable. Tal vez porque todos los demás parecían pensar que yo había arruinado su futuro. Pero escucharlo de Robert, alguien directamente involucrado, me ayudó a quitarme ese peso de encima. Me agradeció por mi honestidad esa noche y me aseguró que yo no había arruinado nada, como Jane había dicho. Luego comenzó a compartir sus propias preocupaciones. Resultó que yo no era la única que había notado el lado cruel y crítico de Jane. En los últimos meses, Robert había empezado a ver problemas en su relación. Mi confrontación solo había sacado todo a la luz. Me confesó que el comportamiento de Jane hacia mí lo había impactado. Pero más que eso, había comenzado a notar que sus críticas se extendían a otros aspectos de su vida juntos. Me contó cómo Jane se había vuelto cada vez más obsesionada con el estatus y lo material, más interesada en su dinero que en su relación. Hacía comentarios sobre su carrera, y con qué personas debería relacionarse, intentando sutilmente moldear su vida para que encajara con la imagen que ella tenía en mente. Robert no era ingenuo. Entendía que las relaciones implican cierto nivel de compromiso e influencia mutua, pero cuanto más prestaba atención, más se daba cuenta de que Jane no estaba buscando compromisos, sino control. Incluso había empezado a criticarlo frente a sus amigos bajo la apariencia de bromas. Pero siempre eran comentarios sobre su apariencia o las cosas que no hacía bien según ella. Me dijo que comenzó a sentir que lo estaban presionando para ser alguien más, alguien que Jane considerara digno de ella, y no era solo su compromiso lo que se estaba desmoronando. La vida profesional de Jane también estaba en crisis. La habían despedido recientemente de su último trabajo, otra de sus aventuras, como les gusta llamarlas a mis padres. Jane siempre ha sido inestable en su carrera, saltando de una oportunidad a otra, pero esta vez era diferente. No se había ido por decisión propia. La habían despedido. Robert no dio detalles, pero sugirió que su actitud y su dificultad para trabajar en equipo habían sido factores importantes. Todo esto sucedió justo cuando las cosas entre ellos empezaron a complicarse, lo que solo aumentó la tensión. Con su compromiso en peligro y su carrera arruinada, Jane se había puesto en contacto conmigo. No me había hablado desde la noche en el restaurante, pero de repente empezó a enviarme mensajes. El tono era completamente diferente al de antes. No había sarcasmo ni indirectas. En cambio, sonaba vulnerable, casi desesperada. Me pedía apoyo, diciendo que se sentía perdida y necesitaba a su hermana. Era extraño leer estos mensajes porque eran tan diferentes a la Jane que conocía, la que había pasado meses haciéndome sentir insignificante. Una parte de mí quería sentir lástima por ella. Jane siempre había sido la favorita en nuestra familia, la que nunca hacía nada malo según nuestros padres. Mientras crecíamos, sentía que ella podía cometer cualquier error y salir bien parada, mientras yo siempre intentaba estar a la altura. Y ahora todo lo que había construido, o más bien todo lo que había preparado cuidadosamente para que pareciera perfecto desde fuera, se estaba derrumbando. Podía ver lo mucho que esto la estaba afectando, lo desesperada que debía estar por salvar algo de los escombros. Pero entonces recordé todas las cosas hirientes que había dicho y hecho. Recordé estar llorando en el baño durante mi baby shower mientras mis amigos y familia intentaban consolarme porque Jane había convertido lo que debería haber sido una celebración alegre en otra oportunidad para lastimarme. Recordé el mensaje donde me llamó una aburrida madre de suburbio y se burló de mi decisión de tener una familia. Cómo me hizo sentir que estaba tirando mi vida a la basura por elegir la felicidad en lugar de su versión del éxito. Lo recordé todo y cualquier simpatía que pudiera haber sentido por ella se desvaneció. No estoy lista para perdonarla, no todavía. Tal vez nunca lo esté. Aunque esté pasando por un momento difícil, eso no borra los meses de daño emocional que me causó. He estado reflexionando mucho sobre el perdón y me he dado cuenta de que no es algo que puedas forzar solo porque alguien más está sufriendo. El perdón, si llega, tiene que ser genuino y ahora mismo estoy muy lejos de ese punto. Mis padres, como era de esperar, siguen sin tomar partido ahora que Jane les ha contado su versión de la historia. Son comprensivos con su situación, por supuesto que lo son, pero siguen tratando todo esto como una simple pelea entre hermanas. Siguen preguntándome si he hablado con ella, si estoy dispuesta a sentarme y arreglar las cosas. Sé que quieren que yo sea quien arregle todo como siempre, pero esta vez me niego a dar el primer paso. Estoy cansada de ser quien cede, de quien se espera que suavice las cosas. Por ahora, me estoy enfocando en mi propia familia y en la vida que Mark y yo estamos construyendo juntos.
No tengo la energía para lidiar con el desastre de Jane, ni siento ninguna obligación de arreglarlo. Si ella quiere reparar las cosas, tendrá que hacerlo por su cuenta. He pasado demasiado tiempo poniendo sus necesidades por encima de las mías, y eso se acabó. Actualización 3. Hola a todos. Después de mi conversación con Robert, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. Fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Durante tanto tiempo, había estado cargando con esta culpa, sintiéndome responsable de lo que había pasado entre Jane y Robert, del colapso de su vida perfecta. Pero escuchar a Robert decirme directamente que no era mi culpa, que Jane se había hecho esto a sí misma, me dio tranquilidad. Confirmó todo lo que había estado sintiendo. Por primera vez, me di cuenta de que la culpa que había estado cargando, la presión de mi familia y amigos para arreglar las cosas, estaba mal enfocada. No era mi responsabilidad reparar lo que Jane había roto. Con esta nueva claridad, decidí que era hora de enfrentar a Jane de una vez por todas. No podía dejar que esto siguiera así, y definitivamente no iba a dejar que nadie me presionara para perdonarla o suavizar las cosas por ella. Así que la contacté, y le dije que quería vernos en persona, no para reconciliarnos, sino para poner fin a todo esto de una vez. Necesitaba que supiera exactamente dónde estaba yo parada, y necesitaba que lo escuchara directamente de mí. Cuando llegué a su casa, Jane se veía diferente, descuidada, angustiada y, por primera vez en mucho tiempo, vulnerable. Pero sabía que no debía caer en su actuación. Ya había visto este lado de Jane antes, el lado que podía llorar cuando las cosas no salían como ella quería. Esta era la misma persona que había pasado meses menospreciando mis decisiones de vida, haciéndome sentir como una fracasada por elegir tener una familia. Podría verse destrozada ahora, pero eso no cambiaba lo que había hecho. Fui directa al punto. Le dije que no iba a aceptar ninguna culpa por lo que había pasado. Este desastre era completamente suyo. Necesitaba hacerse responsable de sus acciones y dejar de actuar como la víctima. Dejé claro que yo no era la razón por la que su compromiso se había acabado, o por qué su vida se estaba desmoronando. Era su propio comportamiento lo que había causado todo esto. Vi la sorpresa en su rostro mientras hablaba, pero no estaba ahí para suavizar el golpe. Había sido comprensiva durante demasiado tiempo. También le dije que si quería arreglar las cosas con Robert, necesitaba disculparse sinceramente esta vez. Por un momento, sentí que estaba siendo demasiado controladora al decirle qué hacer, pero no se trataba de eso. Se trataba de darle una oportunidad de arreglar lo poco que le quedaba. Si decidía tomar mi consejo o no, era su decisión, pero al menos yo había dicho lo que necesitaba decir. Luego vino la parte más difícil. Le dije que no quería que fuera parte de la vida de mi hija, al menos por ahora. Necesitaba ver un cambio real en ella antes de siquiera considerar dejarla volver. No podía permitir que estuviera cerca de mi hija siendo la misma persona que me había causado tanto dolor. Necesitaba demostrar que estaba verdaderamente arrepentida y dispuesta a cambiar, no solo por Robert o por ella misma, sino porque había lastimado a las personas más cercanas a ella. Hasta que eso sucediera, le dije que mantuviera su distancia. Después tuve otra conversación con mis padres. Lo había postergado bastante y era hora de que ellos también escucharan la verdad. Les dije lo decepcionada que estaba de ellos por negarse a tomar una posición cuando era obvio quién estaba equivocada. Esto no era una simple pelea entre hermanas. Era algo serio que me había lastimado profundamente. Su neutralidad solo había empeorado las cosas, y dejé claro que necesitaba que esta vez estuvieran de mi lado. Si no podían hacerlo, les pedí que también se mantuvieran alejados. No fue fácil decirles esto, pero era necesario. Así que aquí estamos. Las cosas siguen siendo complicadas, pero ya no cargo con la culpa que antes me pesaba. No digo que todo esté resuelto o que tenga todas las respuestas, pero al menos ahora siento que tengo control sobre mi propia historia. Estoy poniendo límites que debería haber puesto hace mucho tiempo, y finalmente estoy poniendo mi bienestar y el de mi familia primero. Gracias a todos los que han seguido mi historia, y me han apoyado con sus palabras. No ha sido fácil, pero estoy aprendiendo que a veces lo más difícil de hacer es lo correcto. En este momento, siento que estoy exactamente donde necesito estar.